Mi nombre es Natalia Alpilar Rojas Peña, soy estudiante de tercer semestre de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Villavicencio. Bueno, el día de hoy voy a estar explicando un tema acerca de un artículo científico que se llama Descripción anatómica de los segmentos óseos que componen el cráneo de la especie Pudupud. Bueno, para partir y entrar como en una introducción de esta especie, es una especie de ciervo, clasifica como rumiante, claro está, y es un tipo de ciervo más pequeño que se ha encontrado en el conteo de las especies. Es muy pequeño, se cataloga también como el venado pequeño y entra en ciervos de pequeña talla o rumiantes de pequeña talla. Se encuentran bueno, solo se han encontrado ejemplares en dos países, lo que es Chile y Argentina. Se han visto más ejemplares en una isla de Chile. Bueno, partamos con la explicación. Se utilizaron dos tipos de cráneo en el estudio, uno de un macho y una hembra adultos ya. Bueno, el esqueleto del cráneo pupuda se puede ver como un poquito más estilizado, largo y homogéneo en comparación con los rumiantes de pequeña talla, como lo pueden ser en comparación o que entran a clasificar como lo que son los caprinos, los ovinos. Esto se puede ver porque el neurocráneo y el esplenoncráneo tienen un mayor ángulo de prolongación eh, con base al hueso frontal y parietal, ¿sí? Como podemos ver en la primera imagen. Eh, es como una formación, o sea, ellos hacen como una formación más homogénea del techo del neurocráneo. Y esto se ve como una disminución del eje dorsoventral de los huesos maxilares, que recordemos se encuentran acá en esta partecita más adelantica. Además, también se puede ver como una menor proyección lateral de los márgenes de como la cavidad orbitaria ocular, y esto, como con estos ángulos de menor proporción, le dan como un aspecto más estilizado y como más homogéneo al cráneo. Partamos con un hueso muy importante que se puede ver en la segunda imagen, una vista caudal. Bueno, este hueso occipital del pudupuda se puede ver las tres proporciones ya que se pueden ver en cualquier especie, que son la basilar, lateral y escamosa. En la escamosa hay una protuberancia occipital externa que forma en su totalidad como un margen dorsal en la pared caudal del cráneo y se puede proyectar de manera lateral, donde a su paso articula con el margen caudal del hueso temporal. ¿Sí? Los huesos pares que se encuentran hacia los lados, en una proporción petrosa internamente y externamente timpánica. Mientras que en la proporción basilar destacan los tubérculos musculares y se encuentra más cerca de la línea sagital media, ¿sí? La que se encuentra más hacia lo nasal. Acá lo podemos ver en la primera imagen, no sé si se está señalando. Ok, partamos con el hueso vasoesfenoides. Este tiene una cercanía con los tubérculos musculares y se encuentra cerca al ángulo sagital medio en la proporción basilar. En el cuerpo del vasoesfenoides adopta como una forma triangular, como lo podemos ver acá en la imagen. Y a diferencia de lo que ocurre en un ovino o un caprino, en estas especies se presenta como un poquito más rectangular, ¿sí? O sea, les voy a intentar hacer acá como un poquito más proporcional, por así decirlo, y esto va a ser como la base del cráneo, es de bastante importante. En la vista del endocráneo, como podemos ver en la imagen 3, se puede observar también la fosa hipofisiaria y el dorso celar junto a los procesos clinoides, o sea, como se puede ver en el límite caudal. Bueno, tenemos en la siguiente diapositiva el hueso presfenoides que continúa hacia rostral desde el vasoesfenoides, formando como la base del cráneo. ¿Se acuerdan que anteriormente les mencionaba? Pues
De acá al vaso esfenoides va a formarme el triángulo. Y acá, esos dos huesitos me van a formar como una base muy importante para el soporte del cráneo. ¿Sí? Bueno, partiendo de esto, como les mencionaba, el presfenoide se va a mostrar más hacia dorsal que hacia caudal y pues va a formar la base del cráneo. En la vista interna de la fosa hipofisiaria forma el cuerpo del vaso esfenoides y se observan sus alas levantando el piso y hacia las estrechas de las cavidades craneales, ¿sí? Para luego articular con una proporción orbitaria del hueso frontal, que esto ya se puede ver mejor de la manera dorsal. Tenemos el hueso temporal, que al igual como de los rumiantes de talla pequeña, como por así decirlo, que son los ovinos y los caprinos, ya mencionados, el hueso temporal de esta especie en particular participa de la formación de las paredes laterales de la cavidad craneal. Bueno, tenemos el hueso parietal y el hueso parietal va a formar gran parte del techo. Recordemos que acá lo podemos ver, acá en esta partecita, va a formar, o sea, es como demasiado importante para formar como el techo, por así decirlo, del cráneo, ¿sí? Como la parte dorsal superior. Y esta va a estar conectado, o bueno, va a articular con las paredes laterales de la cavidad craneal, que van a ser los temporales y cigomáticos, si pueden ser esos juntos. Y bueno, la sutura a través de la que articula el margen rostral del hueso frontal, marca el nacimiento como hacia las proyecciones caudales de los procesos cornuales, que son los cachitos, las astas del hueso frontal, que estas son muy similares en un chivo. Bueno, tenemos el hueso frontal, es un hueso extenso que forma la mitad del rostro del techo de la cavidad craneana, y la otra mitad la completa el hueso parietal, el que ya habíamos mencionado. Estos se siguen acá, forman esta parte de acá. Espero que la puedan ver. Bueno, lateralmente la proporción escamosa se proyectan los procesos cigomáticos que participan en la formación bueno, acá lo podemos ver, de las órbitas, ¿sí? Este es el hueso cigomático. Entonces me va a participar para que esto se forme, la órbita donde va a ir el ojo. Y esto, a diferencia de los rumiantes domésticos o de pequeña talla, esta margen no sobresale de los límites laterales de la cara y esto le da así como una apariencia más aguda al esqueleto craneal. Aquí también se puede ver los agujeros supraorbitarios desde el hueso caudal, se proyectan en dirección caudal hacia los procesos cornuales, ¿no? Hasta las astas, si bien se puede decir astas, ¿no? Presentes, estas pues normalmente solo se van a presentar en machos. O bueno, en este estudio solo se presentó en un ejemplar macho. El nacimiento de los procesos cornuales destacan de la depresión o bueno, de la fosa que coincide desde el nacimiento o del proceso cigomático del hueso frontal. Y tenemos el hueso maxilar, acá en la siguiente imagen, tenemos el hueso maxilar que presenta una forma más alargada, más un poquito estilizada, con la que se puede comparar con un ovino. Y esta se presenta su eje rostro-caudal e irregular y angosta en su eje rostro-ventral. Bueno, eso es lo que hacía énfasis en el estudio. Esto va a influir en la presencia del hueso lagrimal y su amplia fosa externa. Tenemos también los huesos incisivos, que acá se los voy a mostrar. Esta es la parte del hueso incisivo y acá articula con el maxilar. Ok,
Partiendo del hueso incisivo, el hueso incisivo va a presentar un ángulo menor con respecto a la articulación del hueso maxilar en su forma del extremo rostral. Sería como por acá. Bueno, a diferencia de lo que puede ocurrir en los rumiantes de pequeña talla. Tenemos por otro lado el hueso nasal, que acá se encuentra acá en la parte superior, articulando con el maxilar. Y bueno, este hueso, al igual que los pequeños rumiantes, el hueso es un hueso par que forma el techo de la cavidad nasal del pudúpida y destaca al ser agudizado, bueno, agudizado no, sino aguzado en la parte del extremo rostral, ¿sí? Es más hacia rostral que hacia caudal. Y presenta una incisura nasoincisiva, que es esta. Se me perdimos acá. Bueno, tenemos el hueso palatino. Tenemos el hueso palatino que en cuanto a la formación del paladar es duro y articula con los procesos palatinos del maxilar a través de la lámina horizontal. No se manifiestan como diferencias en la especie a comparación pues, de los rumiantes que son similares a de los de pequeña talla, ¿no? Sin embargo, también se pueden destacar algunas como objetividades que se encontró en el artículo, que es que existe como la presencia del par de los procesos ubicados en la lámina perpendicular, en el nacimiento del meato y las nasofaringes y las coanas. Y también existe como un menor diámetro en la lámina perpendicular y por ende una menor profundidad en el meato nasofaringeo. Bueno, tenemos el hueso cigomático que se presenta articulado con los extremos, con el extremo hacia rostral, con el hueso maxilar y con proyección hacia caudal, o sea, articulando con caudal, donde articula con el hueso frontal y el cigomático. Bueno, el cigomático, no estamos hablando del cigomático. Se destaca por carecer de la proyección lateral, siendo como un poquito más delgado y aplanado, a diferencia de cómo se presentan en los demás rumiantes de esta talla. Y la mandíbula se conforma de dos segmentos, izquierdo y derecho, y pues sus laterales, izquierdo y derecho. Cada uno presenta un cuerpo, una rama y un presus angular. Este es muy prominente y acentuado y esto le da como una presencia más marcada en la escotadura del límite del cuerpo, con un desarrollo de los cachos, como en los cachos de las hembras. Y en cuanto como la fórmula dentaria, se presentan por dos, como normalmente es, 4 incisivos, un canino, 2 premolares y 3 molares.